para nosotros, lo primero que me gustaría aclarar es que nosotros no somos fanáticos de la Latarjet, ¿no? Porque desde hace un tiempo a esta parte se nos ha relacionado como si fuéramos pro cirugía de Latarjet, y en realidad la Latarjet es un instrumento más para el tratamiento de la inestabilidad de hombro, ¿no? Los resultados de la Latarjet en cuanto a recidiva están descritos hace muchos años, es una cirugía que tiene 80 años descritas, ¿no? Así que todos sabemos que la Latarjet tiene una recurrencia que según la serie que miremos está entre el 0 y el 8%, con una alta satisfacción subjetiva de los pacientes. Y el único tema con la Latarjet que anda dando vuelta siempre en todos los artículos es el tema de las complicaciones, que se va a hablar más adelante. Pero básicamente la Latarjet es una cirugía que tiene muy buenos resultados clínicos, ¿no? Ahora, tenemos claro que cada cirujano tiene su modificación de la técnica, y esto pasa con todo, incluso con la Latarjet. Debe haber descritas cientos de variantes de la Latarjet. ¿Nosotros cuál hacemos? Nosotros hacemos la Latarjet tradicional o arco congruente, utilizamos 2 tornillos de estira parcial sin arandela, nunca cerramos la cápsula ni el labrum, y nunca desinsertamos el subescapular, siempre hacemos una incisión horizontal en el subescapular, y cuando salimos tampoco lo cerramos. Estas serían las modificaciones que nosotros hacemos, y vamos a hablar un poco de la técnica de cada una de ellas. Si ustedes quieren ver en profundidad lo que nosotros hacemos con la Latarjet, pueden acceder a este trabajo que publicamos hace unos años, donde se muestra las peculiaridades de esta técnica, que ninguna de estas cosas que nosotros hacemos fueron diseñadas por nosotros, ¿no? Simplemente las utilizamos. Ahora les voy a mostrar entonces un video para que vean la Latarjet y podemos ir parando. Nosotros usamos un abordaje delto pectoral clásico. En general hacemos la incisión en piel un poco más abajo de la coracoides, porque el tejido y la piel es extensible, así que intentamos ir lo más axilar que podamos. Siempre medimos para tener un buen acceso. El delto pectoral clásico es un abordaje que todos conocemos y que es seguro. Lo primero que hacemos es demarcar la coracoides y liberar el ligamento coracoacromial, que no utilizamos, porque como nosotros no reparamos la cápsula, no lo utilizamos. Lo segundo es reparar el tendón del pectoral menor, y ahí lo seccionamos. Y como ven, el pectoral menor es un músculo fuerte, así que muchas veces lo reinsertamos. Buscamos ese 1,5 cm, 2 centímetros de longitud de la coracoides, y hacemos la sección de la coracoides. La verdad que yo, en rigor a la verdad, prefiero hacer la osteotomía de la coracoides con escoplo más que con sierra. Para mí es más rápido y es más preciso. Ahí la sierra es complicada. Y esto lo que está mostrando es la reparación del pectoral menor, después de seccionarlo, sacar la coracoides y volver a ponerlo en su lugar. La verdad que es una incógnita si es que este gesto sirve o no, pero como nosotros tratamos a veces deportistas de alto rendimiento, que son deportistas, jugadores de rugby profesionales, bueno, al no tener muy claro cuál es la función residual de ese pectoral, muchas veces lo reinsertamos, pero hay poca evidencia atrás de eso. Hacemos la limpieza de la coracoides, para que ustedes vean. Ahí estuvimos, obviamente no operamos tan rápido, ¿no? Esto está acelerado, pero hacemos la regularización de la cara que va hacia la glena, que es esta que ustedes ven acá. Esta es la cara que va hacia la glena, estamos haciendo un arco congruente. Esta es la que decorticamos bien, la otra del otro lado solo la emparejamos para poder ver el inicio de la entrada de nuestros tornillos. Ahí entran los 2 tornillos paralelos. Para nosotros esta guía es muy útil, porque es muy difícil manejar el taco, y es muy difícil hacer los agujeros a mano alzada y que te queden paralelos. Lo hemos hecho durante un montón de años, pero nunca quedan paralelos, ¿no? Ustedes fíjense cómo cuando uno hace esta técnica en arco congruente, o sea, la técnica modificada, la precisión que uno tiene
tiene que ser exacta, porque no tenés mucho para errarle al agujero. En cambio, en la coracoides, cuando está puesta de manera convencional, es mucho más ancha y nos permite jugar más. Así que uno de los cuidados a tener con esta técnica modificada es la precisión con los agujeros, ¿no? Ahí vemos los dos agujeros que los repasamos para que no se traben. La pinza está marcando el borde superior del subescapular y hacemos una incisión horizontal entre los 2 tercios superiores y el tercio inferior. Nunca desinsertamos el subescapular y ahí ponemos palancas para acceder a la glena. Una vez que accedimos a la glena ponemos el famoso pin, que es una clavija gruesa que nos sirve para retraer el subescapular, y además retraer el subescapular nos presenta mejor la glena. Y acá estamos viendo la palanca puesta en hora 6, digamos, si ustedes quieren. Esta es la cara anterior de la glena con un anclaje previo, y esta es la carilla articular de la glena. Es decir, accedemos bien de frente a la cara anterior de la glena. Vamos a adelantar acá porque se me fue el video. ¿Se me escucha bien, Agus? Sí, perfecto. Bueno, ahí estamos. Lo que hacemos es regularizar, y esta parte también se puede hacer con sierra, pero es más fácil con escoplo. Ahí vemos cómo sacamos los arpones que tenía de una cirugía previa. Ahí colocamos la coracoides de manera modificada. Y un detalle técnico, a mí personalmente me gusta más poner la guía con el mango mirando hacia el tórax y no hacia la articulación, básicamente porque si uno tiene la mano puesta, te tapa la superficie articular, así que a mí me gusta ponerlo esto al revés, digamos, como lo ven de esta manera. Pasamos las 2 clavijas, una y otra, de manera paralela, siempre viendo la superficie articular, y ahí, como ven, colocamos los 2 tornillos de manera paralela. Los aproximamos los dos, son 2 tornillos de espira parcial sin arandela, y nosotros comenzamos a usar estas reconstrucciones sin arandelas básicamente porque como cuando empezamos lo hacíamos de manera modificada, como ven ahora, es decir, con arco congruente, muchas veces nos quedaba la arandela muy superficial. Entonces, por miedo a que la arandela lastimara la cabeza del húmero, comenzamos a hacer esta cirugía sin arandela, y bueno, después en el tiempo nos quedamos haciéndolo sin arandela. Pero como pueden ver, el resultado final de una cirugía de la target modificada, este es el tendón, y ahí arriba se ven los 2 tornillos. Entonces, nosotros hacemos tradicional o arco congruente, y eso depende, y ahora vamos a conversar un poco de eso. 2 tornillos de espira parcial sin arandela. No hacemos ningún intento de cerrar ni la cápsula ni el labrum, y nunca desinsertamos el subescapular, como ustedes vieron. Da lo mismo hacer arco congruente que convencional, la cirugía de la target. Nosotros nos hicimos esa pregunta y evaluamos nuestros pacientes. Este es un trabajo que salió hace muy poquito, donde evaluamos 145 pacientes en los que le habíamos hecho cirugía de la target modificada o convencional. Y nosotros no encontramos ninguna diferencia significativa, ni en los resultados funcionales, ni en el índice de inestabilidad o reluxación, ni en el rango de movilidad, ni en ninguno de ni en el dolor posoperatorio, digamos. No encontramos en ninguno de los parámetros evaluados diferencias entre hacer una Latarjet modificada y una Latarjet convencional. Es decir, para nosotros la cirugía nos da resultados similares. Obviamente este es un estudio retrospectivo, así que no se puede generalizar, pero digamos, en nuestras manos y en nuestro grupo de pacientes da lo mismo. ¿Qué es lo que dice la biomecánica? ¿Sirven para las dos cosas? Hay quienes consideran que ponerla de manera modificada tiene un mejor matching con la glena que de manera convencional. Bueno, ambas cirugías restablecen la técnica, la superficie articular, y son eficientes para
inestabilidades numerales con un déficit de hasta 30% de la glena, ¿no? Pero ambas tienen el mismo comportamiento con el tendón y con la superficie articular, es decir, no hay diferencias. Ahora, hay un tema técnico. Cuando vos tenés coracoides chiquitas y finitas, el arco congruente no lo podés hacer porque, como muestra este trabajo, tiene menor área de contacto, a pesar de tener más cobertura en superficie, o sea, es más finita, y cuando lo han probado en los ciclos, fracasa antes. Es decir, cuando lo ponen en las máquinas, en estudios biomecánicos, fracasa antes, porque obviamente el taco es más chico. Sin embargo, cuando vos tenés más de un 30% de déficit de la glena, la coracoides de manera convencional no te alcanza para cubrir eso. O tenés que ir a una modificada, y si la coracoides es muy finita porque no llega, tenés que pasar directamente a otro injerto, que puede ser un injerto de cresta o un injerto de banco, que en Argentina, como no hay injerto fresco congelado, en Argentina solo tenemos congelado, nosotros no lo usamos. Es decir, da lo mismo desde el punto de vista biomecánico. Hay algún tema entonces con el área de contacto y con la superficie de glena que vos tenés que reemplazar por la falta de hueso en inestabilidades muy severas. La verdad que esta situación, más de un 30% de déficit, se ve, pero no es lo más frecuente. Yo les expliqué por qué nosotros empezamos a usar 2 tornillos con espira parcial sin arandela. Básicamente era porque la arandela acá en esta superficie nos quedaba muy superficial y nos daba miedo la cabeza. Los estudios biomecánicos uno los puede dividir en dos, en aquellos que utilizan los tornillos y miden solo fuerza, como este trabajo, que mide un tornillo, 2 tornillos, tornillos con arandela y tornillo con placa, que esta es una plaquita que diseñó Giovanni Di Giacomo, y en este trabajo dividen aquellos que están en 0 grados y los que están en 15 grados de angulación con respecto a la coracoides, es decir, los que entran bien perpendicular a la coracoides y los que entran a 15 grados, y descubren que 2 tornillos tienen el doble de resistencia que un solo tornillo, así que 2 tornillos sería mejor que un solo tornillo. A su vez, si uno le pone arandela, mejora todavía la resistencia, y si uno usa la placa, mejora todavía la resistencia. Quiere decir que con placa es mejor que con arandela es mejor que los 2 tornillos solos, y los 2 tornillos es 2 veces más resistente que un solo tornillo. Lo que no podemos saber es cuánto es lo que necesita el organismo. Básicamente nosotros usamos esto y hemos tenido 2 tornillos sin arandela y hemos tenido muy pocos fracasos. Ahora, y en general los fracasos que hemos tenido han sido errores técnicos. Ahora hay un aspecto biológico que es difícil de establecer porque hay algunos trabajos que empezaron a salir hace poco que dicen que cuanto más rigidez tiene el sistema, más reabsorción del injerto hay, es decir, trabajos que estudian la placa con 2 tornillos sobre los 2 tornillos con arandela o el endobottom, doble endobottom, descubren que la placa tiene más reabsorción, por lo menos teórica. Todavía no sabemos en la literatura, porque para Giovanni Giacomo le dio lo mismo la placa que los 2 tornillos, pero básicamente y aparentemente, cuanto más rígido es el montaje, más relación habría con la reabsorción. Nosotros no hacemos cierre de cápsula o de labrum, y esto tiene que ver un poco porque nosotros empezamos a hacer la target como cirugía de revisión, y la verdad que en la cirugía de revisión intentar cerrar el labrum o la cápsula es difícil porque no existe, digamos, ya está operado. Y bueno, y después como empezamos con cirugía de revisión y después hicimos el traslado a cirugías primarias, bueno, ya quedamos con ese dejo de no hacer nada en el labrum, así que nunca lo hicimos desde el primer momento. Ahora, cuando uno estudia por qué sirve la target, bueno, la descripción original es una cosa y después en los últimos años se ha popularizado que tiene el triple efecto: fragmento óseo, tendón conjunto y la reparación del labrum y la cápsula. La verdad que no hay nada que diga que la reparación de la cápsula y el labrum aumente la estabilidad del hombro, y hay algunos artículos que dicen que incluso disminuye la rotación externa, así que la función del labrum y la cápsula no es clara, por lo menos en la literatura no está
bien definido. Con respecto al fragmento óseo y al tendón conjunto, está lleno de estudios que dicen que el tendón conjunto tiene una estabilidad dinámica y que en abducción, rotación externa, incluso con resonancias y electromiografía, se activan y estabilizan el hombro. Y hay un montón de estudios biomecánicos que dicen, y de laboratorio, que dicen que el tendón conjunto es muy estable, y mientras que el tendón conjunto da una estabilidad dinámica, el fragmento óseo da la estabilidad estática. Sería larguísimo de mostrar estos estudios y además hasta son aburridos de leer. Sin embargo, cuando uno va al estudio clínico, y este sí que es un laburo de Habermeyer, este es un trabajo espectacular porque es un estudio prospectivo y randomizado, los autores no encuentran diferencia entre aquellos pacientes que tienen una Latarjet, es decir, que tienen ese sling effect del tendón conjunto, comparado con la cresta ilíaca, con la Eden-Gevinet. O sea, les da lo mismo uno que otro. Eso quiere decir que la estabilidad real que da el tendón conjunto, por lo menos en la clínica, es difícil de medir o de trasladar, porque solo la cresta, y ahí no tenés ni el tendón conjunto, ni la cápsula, alcanza para transformar estable a un hombro. Incluso hay series que hablan de que la tibia distal, otra vez fresca congelada, en Argentina no hay fresco congelado, también tiene buenos resultados. Este review sistemático, o esta revisión sistemática, la verdad que muestra recurrencias parecidas a las que uno puede encontrar con la Latarjet, también de no unión del fragmento, de reoperaciones. Es un poco alta el índice de infecciones, pero digamos que si uno definiera hacer una cresta como primera alternativa, no estaría mal, la literatura te avalaría. Así que, como yo les explicaba, nosotros hacemos tradicional o arco congruente, de acuerdo al grueso de la coracoides. Esto se podría ver antes con la tomografía, pero en rigor a la verdad nosotros lo definimos en la cirugía. Utilizamos 2 tornillos de espira parcial sin arandela, no cerramos la cápsula ni el labrum y no desinsertamos nunca el subescapular. Algunas de las preguntas que nos hicimos nosotros con respecto al Latarjet era qué pasaba con el deportista, si vuelven al deporte, cómo vuelven, si pierden movilidad realmente, y qué pasaba en esos pacientes que nosotros habíamos revisado, que ya habíamos operado. Así que hicimos algunos trabajos que les muestro sobre jugadores de rugby, 49 hombros en 48 pacientes, había un paciente que era bilateral, obviamente toda gente joven, porque son jugadores de rugby. En Argentina el rugby no es profesional o es semiprofesional, digamos, porque hay una parte del rugby que es profesional, pero la gran mayoría no. Pero estos son todos pacientes de alto rendimiento, como ustedes ven, que tenían varios episodios de dislocación y todos con déficit de stock óseo. O sea, nosotros los que estamos mostrando acá son los resultados de jugadores de rugby con déficit más del 20%, a los que le hicimos las técnicas que recién les mostré y queríamos ver cómo nos iba. Así que lo hablamos con todos estos scores que ustedes conocen, y en un seguimiento de por lo menos 2 años, encontramos que en el posoperatorio todos los valores fueron significativamente mejores, o sea, una mejora significativa de todos los valores. No tuvimos restricción de la movilidad en los pacientes y tuvimos una altísima tasa de vuelta al deporte. La gran mayoría de los pacientes volvieron al deporte. Más adelante vamos a hablar de las complicaciones. ¿Qué pasa cuando comparamos la misma cirugía en pacientes que ya tenían una artroscopía previa y en los que eran de cero, es decir, sin cirugía previa? Y nosotros otra vez juntamos 100 deportistas que habíamos operado nosotros, todos iguales a la serie anterior, excluimos los multidireccionales, los que tenían lesiones asociadas como manguito, slap, y los que no tenían imágenes, los que no podíamos seguir. Ambos grupos eran parecidos en cuanto a la demografía. Fíjense que casi todos los pacientes que operamos tenían cirugías artroscópicas previas. Ahora, el 100% tenían cirugía de partes blandas, ¿no? No había Latarjet, no es que revisamos o otro tipo de cirugía. Todos eran reparaciones de banca, ¿no? No era una Eden-Gevinet que habíamos pasado a una Latarjet. Todos con déficit de stock óseo significativo, todos de alto impacto y colisión,
y en un seguimiento mínimo de 2 años, con 58 meses de promedio, encontramos una alta tasa de vuelta al deporte y una alta tasa de vuelta al deporte al mismo nivel. Todos los scores mostraron mejoras significativas, sobre todo el score de inestabilidad, y no tuvimos diferencias significativas entre los scores funcionales de aquellos pacientes que no estaban operados con los que estaban operados. Y tampoco tuvimos diferencia entre vuelta al deporte entre los que no estaban operados y los que estaban operados. Es decir, nos dio lo mismo a nosotros si estaban o no operados, y tampoco tuvimos diferencia en cuanto a lo que tardaban en volver al deporte, ¿no? No tuvimos trastornos del rango de movilidad, y otra vez las complicaciones las vamos a hablar más adelante. Es decir, la Latarjet te da que para jugadores competitivos de colisión o de contacto, un alto porcentaje de vuelta al deporte al mismo nivel, sin sacrificar movilidad, sin recurrencias o con una muy baja tasa de recurrencias, y sin diferencias entre primarias y revisiones. Obviamente que este es un trabajo que es retrospectivo y tiene un montón de limitaciones, y básicamente la gran mayoría de estos pacientes son jugadores de rugby o de fútbol, que son muy populares en Argentina, pero no lo podríamos generalizar esto, ¿no? No sé qué hubiera pasado si estos 100 deportistas hubieran sido jugadores de básquet o jugadores de béisbol. Es decir, en este tipo de deportistas es una buena cirugía, ¿no? No tuvimos grupo control, tampoco tuvimos un cálculo muestral para saber si el número de pacientes que nosotros presentábamos estaba bien. Hay otros autores que reportaron un alto porcentaje de vuelta al deporte y al mismo nivel. Sin embargo, la mayoría de los trabajos excluyen las revisiones. En este trabajo de Schmidt, por ejemplo, él no reporta recurrencias con la Latarjet como procedimiento de revisión después de una bancar. Sin embargo, no incluye deportistas. Es decir, hay un montón todavía para contar en la literatura. Con respecto al tipo de deporte, nosotros tuvimos solo el 13% de los deportistas sobre la cabeza. Entonces no podríamos hablar, como hablábamos recién, del tipo de deporte. Con respecto al nivel del deportista, otra vez, depende de lo que uno hable, pero si vos evaluás deportistas de alto rendimiento o competitivos, muchas veces tienen mejor vuelta al deporte que los amateurs o los recreacionales, básicamente porque el deportista competitivo, el de alto rendimiento, está abocado a eso y tiene otra cabeza que el deportista recreacional, que muchas veces claudica antes por miedo o por otras variantes. Este es un trabajo muy importante de Privitera que salió en el 2018 en el Journal of Bone, donde analiza la Latarjet en contacto y colisión. Los resultados son interesantes, pero lo más interesante del trabajo es que cuando él analiza el tipo de deporte, fíjense la cantidad de deportes que mete, ¿no? Dentro del contacto pone el hockey sobre hielo, el fútbol, el básquet, el esquí, el soccer, el rugby, las artes marciales, el boxing, el box, y del limitado contacto pone vóley y el surf. Es decir, los traumatólogos nos debemos una mejor clasificación de los trabajos y trabajos más enfocados a deportes selectivos, ¿no? Porque sacar conclusiones de una lista de 20 deportes realmente es complicado. Fíjense que son 73 deportes y hay deportes que tienen uno solo. Entonces, comparar el surf con el vóley, por ejemplo, es complejo, ¿no? No hablemos de las complicaciones, y para terminar, déjenme que les muestre un video cortito sobre la Eden-Gevinet. Esta es una cirugía de revisión nuestra de una Latarjet, que se había reabsorbido el injerto. Entonces lo que nosotros hacemos es, obviamente, proponerle al paciente una cirugía de revisión, y la cirugía de revisión para nosotros, la cirugía de revisión después de una Latarjet, es el injerto de cresta. Preparamos la cresta, hacemos una incisión sobre la cresta y abordamos la cara superior de
de la cresta, que es un dador espectacular para este tipo de cirugía. Y acá lo más importante es tratar de medir el injerto que uno tiene que tomar, así que hacemos la medida con una regla. Muchas veces utilizamos el dispositivo para colocar el injerto, para ver que el tamaño sea adecuado. Hacemos el corte con sierra, por lo menos 1,5 centímetros, 2 centímetros la altura de nuestro taco. Y mientras preparamos el taco arriba de la mesa y hacemos los agujeros y cerramos, podemos arrancar con algo parecido a lo que vimos recién, con respecto al abordaje. En este caso usamos otra vez un abordaje delto pectoral más limitado. Lo que hicimos fue hacerle una losange para poder tener una estética de la herida más acorde al paciente. El abordaje delto pectoral y otra vez tratando de identificar dónde está el taco. En general en las revisiones nosotros volvemos a hacer una incisión horizontal del subescapular. No hacemos ningún gesto sobre el tendón, es decir, con el electro lo desperiostizamos y lo dejamos colgado. No es que lo vamos a reparar ni nada, y vamos y sacamos el taco. Ponemos otra vez la clavija. Estas son cirugías un poco más complejas, más peleadas, por obvias razones. Ahí, como ustedes ven, están los tornillos. Desinsertamos el tendón con el electro y lo dejamos colgado. Hacemos el cruentado de la cara anterior de la glena otra vez. En este caso, para no seguir sacándole tanta glena, hicimos unas microperforaciones para el sangrado, porque la verdad que cada vez que uno saca glena, cada vez te quedas con menos glena, ¿no? Esa es una cosa lógica. Y otra vez utilizamos 2 tornillos sin arandela, ¿no? Ahí vemos la relación entre la glena. Esperen que quiero volver atrás para mostrarles esto. Siempre lo más importante para nosotros es medir esta relación, ¿no? Entre la glena y el injerto, ya sea de cresta o sea en una coracoides. La coracoides es mucho más finita, la glena te deja mucho más. Obviamente, en este caso cerramos el subescapular porque no tenemos el tendón colgando, ¿no? No hay ningún sling effect ni nada, así que en estos casos sí cerramos el subescapular y este es el resultado final.